va a abarcar dos sesiones en rigor. Es el que tiene que ver directamente con el tratamiento de los derechos fundamentales, lo que exige primero delimitar algunas cuestiones de orden semántico y por otro lado también el grupo de temas que vamos a ver, porque si de derechos fundamentales se trata, en realidad habría mucho que decir. Cuando hablamos de derechos fundamentales, en primer lugar, quiero dejar bien en claro que estamos hablando en la práctica de lo mismo que algunos denominan como derechos constitucionales. Y que es preciso, de alguna manera, explicarlo. ¿Y por qué es preciso explicarlo? Porque en el caso específico de la doctrina constitucional peruana, hay algunos autores que suelen marcar ciertas pautas distintivas entre un concepto y otro, dando a entender que cuando hablan de derechos fundamentales estarían hablando de cosas relativamente distintas de cuando hablan de derechos constitucionales. Y esto en rigor no es así. La Constitución peruana ciertamente tiene varios títulos y varios capítulos dentro de cada título. Y cosa curiosa, el título primero, capítulo primero, se denomina de los derechos fundamentales. Y si ustedes lo revisan, se van a percatar que en ese título primero, capítulo primero, hay una amplia variedad de derechos que están reconocidos así, con esa categoría o con ese gran rótulo de derechos fundamentales. Por supuesto, si ustedes revisan otros títulos y otros capítulos de la misma Constitución, curiosamente también van a encontrar otros derechos. Bueno, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que algunos teóricos han querido encontrar una diferencia entre lo que son derechos fundamentales con derechos constitucionales, apelando a una concepción estrictamente gramatical de la Constitución, conforme a la cual solamente serían derechos fundamentales los del título primero, capítulo primero. Solamente estarían ahí reconocidos, almacenados o incorporados los llamados derechos fundamentales. Esos mismos autores que nos dicen que si nos encontramos con otros derechos en otros títulos o en otros capítulos de la Constitución, esos otros derechos serían simplemente constitucionales, pero no serían fundamentales, porque la voluntad del constituyente fue, en teoría, la de incorporar los derechos fundamentales solo en el título primero, capítulo primero. Muy bien, de más está decirles que esta concepción es totalmente equivocada, nosotros no la compartimos, ni tampoco la sigue la jurisprudencia, porque técnicamente hablando, el solo hecho de que un derecho, como vamos a ver más adelante, haya sido reconocido expresa o implícitamente por parte de la Constitución, ya lo convierte en fundamental. No es posible aceptar la tesis de que hay un derecho que está en la Constitución y de que al mismo tiempo no es fundamental. Si aceptáramos la tesis de que un derecho es fundamental solo por estar en el título primero, capítulo primero, con esa lógica, por ejemplo, no sería un derecho fundamental el derecho a la salud. Con esa lógica no sería un derecho fundamental el derecho a la seguridad social. Con esa lógica no sería un derecho fundamental, por ejemplo, el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, que es un instrumento esencial para que puedan regir o para que puedan viabilizarse el resto de derechos. En suma, nos encontraríamos con que un amplio e importantísimo catálogo de derechos básicos resultarían que perderían su carácter de fundamentalidad, lo cual es inaceptable, inadmisible. El solo hecho de que un derecho esté en la Constitución, con independencia de su título o de su capítulo, ya lo convierte en fundamental. Y eso es algo de lo que queremos partir con toda nitidez, con toda precisión. Como queremos a su vez hacer referencia al término derechos humanos. El término derechos humanos sí tiene una cierta pauta distintiva con el de derechos fundamentales o constitucionales. Pero esa pauta distintiva, más que de contenido, tiene que ver básicamente con el tema de la sistematicidad en la que cada derecho es incorporado al interior de un cierto ordenamiento. Me explico. Se suele atribuir el rótulo o el membrete de derechos fundamentales o constitucionales cuando hablamos de una constitución o de un ordenamiento jurídico en particular. En cambio, se suele hablar del término derechos humanos cuando hablamos de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales referidos a dicha materia, los instrumentos relativos a derechos humanos. Esa es la diferencia, la incorporación o en el ámbito interno o en el ámbito internacional. Pero hecha esa diferencia de orden sistemático, desde el punto de vista del contenido, en esencia es lo mismo un derecho fundamental que un derecho humano. Eso también tengámoslo en cuenta. Hecha esta precisión, lo primero que se nos debe antojar delimitar aquí
es la noción con la que evidentemente vamos a arrancar para abordar esta temática de los derechos. Todo derecho implica en el fondo un atributo, una facultad, una libertad reconocida sobre el ser humano, reconocida sobre la persona. Cada derecho indica un grado específico de autodeterminación personal, en mayor o menor medida. ¿Eso qué significa? Que evidentemente el reconocimiento de cada derecho permite espacios de autodesenvolvimiento que va a tener o de los que va a gozar la persona, de los que va a gozar el individuo, de los que va a gozar el ser humano. Mientras más derechos, por supuesto, ponga en práctica a lo largo de su existencia, más se realizará como individuo. Mientras menos derechos ponga en práctica, evidentemente podrá decirse de que sus posibilidades de potenciación aún no están suficientemente desarrolladas o aún no han logrado el máximo de su potencialidad. De eso se trata en esencia. Pero evidentemente cada derecho, cada atributo, cada facultad, cada libertad implica un grado autodeterminativo del ser humano y hacia esa premisa es que debemos encaminarnos en el entendimiento de esta materia. Lo segundo que necesariamente tenemos que aquí delimitar es qué cosa es lo que debemos conocer en torno de los derechos. Si vamos a trabajar con derechos, es evidente que hay que conocer ciertas premisas básicas. El que no conoce estas premisas básicas, inevitablemente siempre pecará por omisión cuando tenga que analizar o cuando tenga que problematizar en torno de las diversas materias involucradas con la teoría general de los derechos fundamentales. Y uno de estos ítems que es clave conocer en materia de derechos es el que tiene que ver con los denominados elementos de los derechos fundamentales, o si lo prefieren, elementos constitutivos de los derechos fundamentales. En el ámbito de la teoría general de los derechos se suele decir que son clásicos elementos de los derechos fundamentales, en primer lugar, el elemento titularidad. En segundo lugar, el elemento finalidad. En tercer lugar, el elemento estructura. En cuarto lugar, el elemento límites. Y en quinto lugar, el elemento denominado o conocido como contenido esencial. Quien va a trabajar con derechos debe conocer cuando menos estos 5 elementos constitutivos del derecho, porque siempre se va a tener que aterrizar de una o de otra forma cuando se problematice en torno de todo tipo de discusión alrededor de los denominados derechos fundamentales o constitucionales. Hablemos en primer lugar de la titularidad. ¿Qué queremos dar a entender con el elemento titularidad? En realidad la titularidad lo que en el fondo persigue es delimitar o precisar quiénes son los sujetos de derecho con capacidad para poder reivindicar, para poder exigir, para poder de alguna manera invocar los derechos fundamentales o su eficacia. Evidentemente el ordenamiento reconoce derechos, pero esos derechos tienen que involucrar a determinados sujetos de derecho, a determinados titulares. Y en el reconocimiento de esa titularidad es donde ha habido en algunos casos una cierta discusión en la que es preciso en este momento detenerse. Sin duda alguna, el titular por excelencia de los derechos fundamentales, si revisamos nuestra Carta Constitucional, es la persona humana. Ocurre, sin embargo, que el concepto de persona humana, si analizamos sistemáticamente los alcances de nuestra Constitución y de nuestra legislación infraconstitucional, tiene unos específicos contornos que es necesario tomar aquí bien en cuenta. Persona humana no es cualquiera. La persona humana normalmente es el sujeto de derecho, ¿no? El ser humano, pero desde que nace hasta el momento en el que deja de existir. Ese es el periodo delimitativo que permite considerar que estamos ante la presencia de una persona humana. Y evidentemente es el titular al que por excelencia se está refiriendo el ordenamiento constitucional. Por eso habla de derechos de la persona. Cosa curiosa, en el derecho internacional de los derechos humanos no se suele hablar, en la generalidad de los casos, de derechos de la persona. Nadie se opta por otro término, derechos del ser humano, lo que nos parece más correcto y luego vamos a explicar por qué. El término persona humana, insisto, individualiza al sujeto de derecho cuando ya nació hasta el momento en que finalmente deja de existir. Eso significará que solamente protege la Constitución a las personas que han nacido y que en cambio desprotege a los que están por nacer. Tampoco es así. La misma Constitución en el artículo 2
inciso primero me parece, ha dejado claramente establecido que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. ¿Eso qué significa? Significa en pocos términos que para la concepción que maneja la Constitución, para la visión jurídica que maneja la norma fundamental, así como debe reconocerse derechos sobre el ser humano ya individualizado, sobre la persona, tal y cual la hemos descrito aquí, el que está por nacer también ostenta la capacidad de ser titular de los derechos fundamentales. Claro, discusión aparte, como en su momento seguramente la veremos, es la de saber a qué derechos nos estamos refiriendo. Pero esa discusión aquí no es relevante. Lo relevante es otra cosa. Para el esquema que maneja nuestra Constitución, tan titular de los derechos es el que ya nació, ergo la persona, como el que está por nacer, es decir, el concebido. Y evidentemente a ambos es a los que en todo caso y primariamente la Constitución reconoce y va a proteger. Técnicamente hablando, sin embargo, nosotros creemos que así como se reconoce a la persona y al concebido, tal vez más correcto hubiera sido optar por un término como el que manejan los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Estoy hablando del término ser humano. En realidad, quien elucubra, quien investiga sobre el término ser humano, va a poder apreciar de que este término es mucho más genérico. Es decir, involucra tanto a la persona, al sujeto de derecho ya nacido, como al sujeto de derecho que está por nacer. Tal vez por eso, estimo que más correcto hubiera sido de que la Constitución dijera, acorde con los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, que lo que el ordenamiento privilegia, que lo que el ordenamiento reconoce son derechos sobre el ser humano, ya que dicha categoría involucra tanto a la persona como al concebido. Pero en fin, este es un aspecto teórico interesante en su momento a explicar y también a desarrollar, pero tomémoslo de esa forma. Ocurre, sin embargo, que a pesar de que estos son los titulares de derechos por excelencia, ha habido discusión alrededor de si pueden haber, o de hecho existen otros titulares de los derechos fundamentales, y donde ha habido una interesante discusión ha sido alrededor de la llamada persona jurídica. Y decimos que ha habido discusión por un tema bastante claro y bastante concreto. La Constitución peruana actual, vigente desde el año 1993, tiene ciertas diferencias con su predecesora, la Constitución del año 79. Cosa curiosa, la Constitución del año 79, hasta donde me llega la memoria, tenía un artículo muy conocido y muy famoso. Me parece que era el artículo 3º de dicha Carta Fundamental. ¿Qué decía el artículo 3º de la Constitución del año 79? Algo muy aleccionador. Decía, los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas en lo que les resulta aplicable. Es decir, si para quien analizaba la Carta de 79 o para los momentos en el que regía la Carta de 79 le preguntaban si las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, la respuesta era contundente. Las personas jurídicas sí tienen derechos fundamentales. ¿Pero qué ocurre? Ocurre de que esta percepción, ocurre que esta normativa, tal y cual estaba reconocida en su día, fue dejada de lado por la actual Constitución. Si ustedes revisan la actual Constitución se van a encontrar con que esta norma no tiene una cláusula igual a la que tenía su predecesora, con lo cual muchos podrían preguntarse, y de hecho se preguntaron en su día, ¿no ha sido la voluntad del Poder Constituyente la de reconocer derechos fundamentales sobre las personas jurídicas, con lo cual estaría negando los derechos fundamentales sobre las personas jurídicas? Esta pregunta o esta afirmación, ¿será todo lo cierto que algunos creen? Pues nos anticipamos a decir de que esto no es así. Una de las primeras preguntas, por no decir uno de los primeros grandes retos que se marcó como pauta nuestro actual Tribunal Constitucional, cuando entró en funciones allá por el año 1996, fue precisamente el de definir este tema, y les voy a explicar por qué. Cuando la Constitución del año 79 fue dejada de lado, y en su día fue desactivado también el antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales, nos quedamos sin justicia o jurisdicción constitucional por algunos años. Porque, por supuesto, aun cuando la Carta del 93 creó un Tribunal Constitucional, que es el que todos nosotros conocemos actualmente, ese tribunal entró en funciones recién en el año 96. ¿Eso qué significó? Que entre el año 1992 y el año 96 no hubo justicia constitucional en el Perú, por lo menos especializada. Pero lo que sí hubieron, y esto hay que reconocerlo, fueron varios procesos que en su día habían sido tramitados
por el antiguo modelo constitucional y nunca habían sido resueltos porque simplemente había quedado sin efecto el funcionamiento del Tribunal de Garantías. Lo que nos interesa es lo siguiente, de que muchos de esos procesos que en su día no había podido resolver el Tribunal de Garantías por quedar desactivado, eran procesos constitucionales que curiosamente habían sido promovidos por personas jurídicas, en un contexto jurídico en el que sí estaba permitido promover, por ejemplo, demandas de amparo, de habeas corpus, etcétera, por personas jurídicas. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional actual abre sus puertas en el año 96, no solamente empezó a resolver las causas que desde ese momento llegaban, empezó a resolver también el pasivo de aquellas causas, cientos de ellas, que no habían sido resueltas en su día por el antiguo y desaparecido Tribunal de Garantías. Y muchas de esas causas tenían que ver con demandas constitucionales, repito, promovidas por personas jurídicas. Entonces, pregunta clave para el actual Tribunal Constitucional, allá por el año 96, fue la siguiente. ¿Qué hago con todas estas demandas constitucionales que han sido promovidas por personas jurídicas? ¿Debo declararlas improcedentes, partiendo del concepto de que la Constitución no ha reconocido derechos fundamentales sobre las personas jurídicas, o por el contrario, debo darle luz verde, debo permitir la procedencia de estas demandas bajo una argumentación determinada? Bueno, de una vez les digo la respuesta. El actual Tribunal Constitucional, desde que entró en funciones, dejó claramente establecida la pauta, la posición de que los derechos fundamentales sí rigen para las personas jurídicas, más allá del silencio constitucional. Y les voy a decir por qué el Tribunal Constitucional dijo eso. El Tribunal dijo lo siguiente: el que el constituyente haya incurrido en ciertos silencios no significa negación de los conceptos. Desde nuestro punto de vista, las personas jurídicas, dice el Tribunal, sí son titulares de los derechos fundamentales. Lo que sucede es que ante el silencio de la Constitución sobre este tema, hay que fundamentar las razones del por qué esta premisa podría ser sustentada. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional nos dio dos razones por las cuales, desde su punto de vista, las personas jurídicas sí serían titulares de los derechos fundamentales. La primera de estas razones tiene que ver con una pauta bastante clarísima que la Constitución nos establece en su artículo segundo. Permítame consultar, inciso me parece 19, creo que si la memoria no me falla, 17, perdón. El inciso 17 del artículo segundo de la Constitución, para que me capten bien, establece textualmente lo siguiente, y acaba la primera razón que utiliza el tribunal. Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Atención con esta premisa. Si para la Constitución existe un derecho de toda persona, cualquiera de nosotros, a participar en forma individual, es decir, solitos, o en forma asociada, grupal, integradamente, en la vida social, económica, política, cultural de la nación, ¿eso qué significa? Significa no solamente que hay una participación que va más allá de la política. La participación puede tener diversos matices. Puede tener fines sociales, puede tener fines culturales, puede tener fines económicos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que para la Constitución la participación no solamente puede ser individual o unilateral, puede ser también o puede operar en forma asociativa, en forma integral o en forma colectiva. Lo dice la propia norma fundamental. Entonces, ¿qué cosa nos dice el tribunal? El Tribunal Constitucional, por vía de su jurisprudencia, desde muy temprano nos dijo, si la Constitución dice que todos podemos participar de manera colectiva o asociativa, está claro que está reconociendo implícitamente que podemos integrarnos en personas jurídicas. Si evidentemente la Constitución abre las puertas a la existencia de las personas jurídicas, está claro que consustancial a esa apertura de puertas a las personas jurídicas viene aparejado el reconocimiento de los derechos fundamentales, ya que sería absurdo que se reconozcan personas jurídicas y al mismo tiempo se les despoje de sus derechos esenciales. Entonces ese es un primer argumento, una primera pauta argumental que nos deja el Tribunal Constitucional desde muy temprano. ¿Y cuál es la segunda pauta? Algo que vamos a desarrollar probablemente esta misma noche. Como todos sabemos, el repertorio de derechos constitucionales o fundamentales no se agota en el texto positivo de la Constitución. Es posible también reconocer nuevos derechos, esos famosos derechos que la doctrina denomina como derechos fundamentales no enumerados.
¿Qué nos dice? Y que además hay una cláusula expresa que permite su reconocimiento, que en este caso es el artículo 3. ¿Qué nos dice el tribunal? El Tribunal Constitucional nos dice, si evidentemente es posible crear nuevos derechos utilizando el artículo 3 de la Constitución como pauta fundamental de referencia, está claro que el silencio que haya podido tener el constituyente puede perfectamente ser suplido si evidentemente apelamos a esa cláusula de derechos fundamentales no enumerados. El que no se haya reconocido derechos sobre las personas jurídicas no impide que se pueda reconocer esos derechos aplicando el famoso artículo 3 de la norma fundamental. En consecuencia, son esos dos argumentos de peso los que terminan sustentando, reforzando la tesis que maneja hasta hoy en día el tribunal de que no está en tela de juicio que los derechos fundamentales rijan también para las personas jurídicas. Resuelta esta primera duda, la segunda duda del tribunal, o la duda que vendría, sería otra. Si se acepta que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, la pregunta inmediata o correlativa es esta. ¿A qué derechos fundamentales nos estamos refiriendo? ¿A todos los derechos que se reconocen para toda persona, para todo ser humano? ¿O solamente a determinado tipo de derechos fundamentales? Bueno, el tribunal nos dice, está claro que aun cuando las personas jurídicas puedan tener derechos fundamentales, no podrían tenerlos todos, o por lo menos todos los derechos que tiene una persona común y corriente, una persona física. Podemos decir que, por ejemplo, la persona jurídica puede tener derecho a la igualdad, eso no está en discusión. Podemos decir que, por ejemplo, una persona jurídica tiene derecho de propiedad, tampoco estaría en discusión. Podemos decir que una persona jurídica tiene derecho al nombre, tampoco estaría en discusión. Pero si, por ejemplo, a alguien se le ocurre decir que la cláusula relativa a la prohibición de torturas regiría para las personas jurídicas, tendríamos enormes problemas de configuración ahí, porque la gran pregunta sería, bueno, ¿y cómo puede una persona jurídica invocar la cláusula de prohibición de torturas? Para empezar, tendríamos que aceptar que una persona jurídica puede ser objeto de torturas, lo cual es un absurdo total. Entonces, pueden haber, y de hecho hay, derechos que puedan ser aplicables a las personas jurídicas y derechos que no sean compatibles con su naturaleza. Si esto es así, entonces, como bien dijo el tribunal en su día, la pregunta, o la segunda pregunta, acerca de cuáles derechos son los que tendrían las personas jurídicas, tendría que ser respondida dentro de una línea más o menos similar a la que tenía la Carta del año 1979. Serían derechos fundamentales para las personas jurídicas aquellas compatibles con su naturaleza intrínseca. No podrían ser aplicables a las personas jurídicas todos, absolutamente todos los derechos fundamentales aplicables o reconocibles para las personas individuales. Una gran cantidad de derechos sí, pero no todos los derechos. ¿Correcto? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Otra de las discusiones que también se ha desatado alrededor de la determinación de titularidad en los derechos fundamentales es aquella que se cierne acerca de la famosa discusión en torno de si el Estado es titular de los derechos fundamentales. Algunos teóricos han planteado una discusión alrededor de dicha corriente de pensamiento y lo que han dicho es, a modo de pregunta, ¿tendrá el Estado titularidad sobre los derechos fundamentales en el mismo nivel o bajo las mismas consideraciones que una persona común y corriente? Bueno, aceptar esta tesis sería bastante polémico y lo vamos adelantando. ¿Por qué? Porque en esquemas o modelos constitucionales como por ejemplo el peruano, está claro de que la persona humana no está al mismo nivel que el Estado, de que si se trata de prioridades o jerarquías, está claro que la persona humana está por encima inclusive del Estado. Prueba de ello, el artículo 1 de la norma fundamental. ¿Qué dice el artículo 1 de la norma constitucional? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado está para servir a la persona y no al revés como algunos lo piensan. No es la persona la que sirve al Estado, es el Estado el que sirve a la persona. En el orden de posicionamiento, jerarquizaciones o prevalencias, lo fundamental es la persona, lo fundamental son sus derechos. Por lo tanto, el Estado no está en la misma posición, categóricamente hablando, que el ser humano, que el individuo. Lo que descartaría desde una perspectiva, ¿no es cierto?, razonable, la tesis de que pueda hablarse de unos derechos fundamentales que, de alguna manera, titularice el Estado. Ahora bien, como todos lo sabemos perfectamente,
aun cuando pueda sentarse ciertas premisas de tipo general, aun cuando podamos decir de que hay ciertos axiomas básicos, está claro que cuando se afirma una premisa con carácter de regla general, eso no significa que no puedan existir eventuales excepciones. De allí que la propia doctrina y también la jurisprudencia, consecuente con esta línea de raciocinio que nos ha dicho, si bien por regla general el Estado no es titular de los derechos fundamentales, podrían haber casos en los que por excepción sí pueda atribuirse cierta titularidad sobre ciertos derechos. Y efectivamente esto puede ocurrir, y ocurre en el caso específico de los derechos fundamentales de naturaleza eminentemente procesal. Como sabemos, los derechos responden a diversa naturaleza, ¿no? Hay derechos de tipo sustantivo, ¿correcto? Como la libertad individual, como la igualdad, como la propiedad, como el trabajo, como el honor y un largo etcétera. Pero en el esquema constitucional también hay ciertos derechos que cumplen un rol netamente instrumental, netamente adjetivo. Se trata de los derechos fundamentales de naturaleza eminentemente procesal. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? En el esquema constitucional peruano solamente son dos: el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Cada uno de estos derechos tiene un contenido genérico, un alcance bastante amplio, pero cuidado, el que tengan ese contenido genérico o ese alcance bastante amplio no significa que se trate de todos los derechos fundamentales, solamente son dos. Ocurre, sin embargo, que en el modelo que tiene nuestra Constitución sí puede darse el caso de que esos derechos sí puedan invocar como titular evidente al Estado. Efectivamente sabemos que cuando el Estado participa en el curso de un proceso, evidentemente tiene derecho a poder invocar ciertos atributos a título subjetivo. No podría ser aceptable, por ejemplo, no podría ser legítimo que al Estado se le prive del derecho de defensa. No podría ser aceptable que, por ejemplo, al Estado se le prive del derecho a impugnar. No podría ser aceptable de que al Estado se le priva del derecho a criticar la motivación de las resoluciones judiciales. Evidentemente, en estos casos el Estado sí podría argumentar derechos a su favor, pero se trataría de derechos a título específicamente excepcional. Dicho de modo distinto, el Estado tendría titularidad sobre los derechos en ocasiones muy específicas, y esas ocasiones específicas estarían dadas en lo fundamental o marcadas por la pauta de aquellos atributos esenciales de corte estrictamente instrumental, de corte estrictamente procesal, concretamente el debido proceso, concretamente la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Correcto? Dicho eso, evidentemente es aceptable, y ya lo hemos subrayado, que titulares por excelencia son la persona y el concebido, y evidentemente con los matices ya explicados, la persona jurídica sí sería titular de los derechos fundamentales. Un segundo elemento que también hay que tomar bien en cuenta en materia de derechos es el que tiene que ver con la finalidad. El tema de la finalidad hoy en día ha adquirido un sesgo bastante protagónico. ¿Y por qué? Aunque tradicionalmente la dogmática jurídica y también la jurisprudencia solía hablar de que la finalidad o en lo esencial en materia de derechos casi siempre era subjetiva, hoy en día también se habla, y cada vez con mayor frecuencia, de una finalidad de tipo objetivo. Me explico. La finalidad subjetiva es la que todos conocemos. Cuando hablamos de la finalidad subjetiva, estamos hablando de aquella que vincula al individuo, al que reivindica ser titular para sí de los derechos fundamentales. Evidentemente, ya sabemos quiénes son por excelencia titulares de los derechos fundamentales. Son precisamente quienes reivindican para sí la defensa, el reconocimiento, la primacía, la promoción, el respeto por los diversos atributos que reconoce la norma constitucional. En cada ocasión que un titular por excelencia reivindique para sí los derechos fundamentales, estaremos hablando de la finalidad subjetiva. ¿Y en qué medida estaremos hablando de la finalidad subjetiva? En la medida en que hay un vínculo, una relación directa entre el derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, en este caso por el ordenamiento constitucional, y ciertos titulares de ciertos derechos. No ocurre lo mismo con la finalidad de tipo objetivo. La finalidad objetiva, en lugar de encontrarse referida normalmente al individuo, a la persona, aquí sí, curiosamente se encuentra referida al Estado. ¿Qué es para el Estado el derecho fundamental o los derechos fundamentales? En realidad, el Estado, si bien no es por excelencia el titular de los derechos fundamentales tal y cual lo hemos explicado solamente hace algunos minutos,
está claro que el Estado sí le interesa, con carácter prioritario, que los derechos de todos sean adecuadamente respetados. Y esto no es un simple desiderátum. Si ustedes, por ejemplo, revisan el artículo 44 de la Constitución, se van a percatar de una redacción muy interesante. El artículo 44 habla de una serie de finalidades que debe perseguir nuestro Estado democrático y constitucional de derecho. Bueno, una de esas finalidades, ¿cuál es? Promover y defender los derechos humanos. ¿Eso qué significa? Que no solamente es importante para el individuo, para el sujeto de derecho, el poder reivindicar para sí sus atributos fundamentales. Igual de importante, igual de trascendente, es, en la medida en que hay un compromiso de defensa y de promoción, que el Estado resguarde, vigile, ¿no es cierto?, fiscalice que los derechos de todos sean adecuadamente respetados. Cuando el Estado fiscaliza, cuando el Estado promueve, cuando el Estado defiende, cuando el Estado protege los derechos fundamentales de todos, se está cumpliendo con una finalidad eminentemente objetiva. Y es esa finalidad objetiva la que también debe ser relevada cuando se trata de otro de los elementos de los derechos fundamentales. Eso también ténganlo bien en cuenta. El tercer elemento es el relativo a la estructura. Tiene apariencia formal, pero de mucha relevancia, de mucha importancia, de mucha trascendencia, y les voy a decir por qué. La estructura, ¿a qué se refiere? Se refiere a la fisonomía formal del derecho. La manera como se nos presenta formalmente el derecho. Evidentemente, si se trata de describir formalmente el derecho, podríamos decir muchas cosas, pero ocurre que si comparamos todos y cada uno de los derechos fundamentales, por lo menos nos encontraremos con dos grandes grupos de ellos. El primer grupo tiene que ver con los llamados derechos de estructura simple. Y el segundo grupo tiene que ver con los llamados derechos de estructura compleja. ¿Qué cosa es un derecho de estructura simple? Un derecho de contenido lato, elemental, sencillo. Es decir, la fisonomía formal del derecho se nos presenta de una manera tan sencilla, tan entendible, tan operativa, tan elemental, que no genera en lo común, ¿no?, grandes discusiones, grandes, podríamos decir, reflexiones, porque el concepto o la idea manejada por la Constitución es suficientemente escueta como para describirnos con toda nitidez hacia dónde debemos marchar cuando tengamos que interpretar dicho atributo fundamental. Les pongo un caso elemental y simple. El derecho al nombre, por ejemplo. El derecho al nombre puede ser un atributo que esté involucrado en muchos tipos de controversia, pero en esencia no ofrece tantas dificultades para ser delimitado en cuanto a su contenido formal. ¿Qué es el nombre? Un signo distintivo de identidad. La identidad, por cierto, es todavía mucho más amplia, pero un signo muy específico es el nombre. Y el nombre, ¿cómo se caracteriza? Básicamente se caracteriza por la presencia de dos elementos claves y al mismo tiempo objetivos. El prenombre o nombre de pila y los apellidos. Quien quiera hablar sobre el derecho al nombre, obligatoriamente se va a tener que referir a ambas parcelas. Por lo tanto, su contenido no nos va a ofrecer, por lo general, grandes discusiones, porque la concepción que manejamos de nombre es bastante formal, bastante clara y bastante nítida, y al mismo tiempo, hay que decirlo, bastante sencilla. No ocurre lo mismo, por cierto, y hay que señalarlo, con los llamados derechos de estructura compleja. ¿Cuáles son los derechos de estructura compleja? Son aquellos derechos cuyo contenido formal no puede delimitarse sobre la base de una sola y única definición. En realidad su contenido formal es cosa, como su nombre lo indica, bastante compleja, bastante discutible, bastante opinable. ¿Y por qué? Porque de hecho el contenido del derecho no es uno, pueden ser a su vez varios contenidos, y cada uno de ellos con diverso alcance o con diversa identidad. Es fácil demostrarlo. Vamos a poner aquí un par de ejemplos de derechos típicamente complejos. Uno de los más conocidos dentro de ese grupo de derechos de estructura compleja es el derecho fundamental que ya hemos mencionado, el debido proceso. ¿Qué cosa es el debido proceso? A quien quiere que se le pregunte por el concepto de debido proceso, de hecho no solamente va a poder decir una cosa, sino varias. En primer lugar, el debido proceso es un atributo por el cual toda persona que participa de un proceso determinado, cualquiera que desea la materia del mismo, civil, penal, laboral, ¿no?, administrativa, tributaria, etcétera, etcétera, tiene derecho a que dentro del desarrollo de ese proceso se respeten un conjunto de reglas o principios esenciales para que el mismo pueda resultar adecuada o debidamente canalizado.
Es decir, la concepción tradicional de debido proceso que manejamos, ¿cuál es? La de que tenemos que recorrer un camino justo para llegar a su vez a un resultado justo. La justicia no solamente es la finalidad del proceso, sino que también es el camino para llegar al resultado, a la finalidad. ¿Cómo puedo garantizar yo que el camino que tengo que seguir para llegar al resultado de justicia sea también justo? Justamente a través de las reglas del debido proceso. ¿Cuáles son las reglas del debido proceso? De hecho, son bastantes. Muchas de ellas, la mayoría, aunque no todas, previstas expresamente por la Constitución. Ahí les va algunas. Es una regla típica de debido proceso, el derecho al juez predeterminado por la ley. Es una regla típica de debido proceso, el procedimiento preestablecido por la ley. Es una regla típica de debido proceso, el derecho de defensa. Es una regla típica de debido proceso, la instancia plural. Es una regla típica de debido proceso, la motivación resolutoria. Es una regla típica de debido proceso, ¿no?, la motivación en las resoluciones judiciales, y un largo etcétera. Un largo etcétera. Por ejemplo, la prohibición de inaplicabilidad por analogía penal. Por ejemplo, la gratuidad en la administración de justicia para quienes carecen de recursos. Inclusive, y como vamos a ver luego, hay contenidos de debido proceso no puestos expresamente por la Constitución, pero desarrollados o reconocidos por la jurisprudencia, como por ejemplo el plazo razonable en la administración de justicia. Pero en suma, si quisiéramos delimitar el contenido del debido proceso, sería un contenido absolutamente genérico, compuesto por una serie de subderechos, todos ellos fundamentales, todos ellos trascendentales. Eso es el debido proceso. Pero la pregunta inmediata ¿es eso todo el debido proceso? Tampoco. Porque en la concepción antigua, el debido proceso, o tradicional, en la concepción antigua o tradicional, el debido proceso, si bien se caracterizaba por la observancia de todas y cada una de estas reglas formales, esa regla o esa concepción inclusive hoy en día ha sufrido cambios o transformaciones. Desde fines de los años 90, nuestra jurisprudencia peruana, recogiendo el desarrollo de otros modelos jurisprudenciales que nos ofrece el derecho comparado, nos ha empezado a dejar claramente establecido que el debido proceso en realidad tiene dos dimensiones. Una dimensión formal o procedimental, que es la que tradicionalmente siempre desarrollábamos, la exigencia de las formas fundamentales, pero también tiene una dimensión sustantivo-material. ¿Y qué significa el debido proceso desde la dimensión sustantivo-material? Significa la exigencia de justicia o de razonabilidad en toda decisión con la que se concluya un proceso. Es decir, desde la perspectiva sustantivo-material, mi debido proceso no solamente es mi derecho a que respeten mi defensa, mi derecho a la instancia plural, no. Mi derecho al debido proceso significa la exigencia de que la decisión con la que se va a concluir el proceso responda realmente al valor justicia, entendido en clave constitucional, es decir, de manera respetuosa con la totalidad de derechos fundamentales o valores constitucionales. Con lo cual, el esquema de debido proceso, con esta nueva concepción, evidentemente se ha visto enormemente acrecentado, como lo demuestra por lo demás nuestra abundante jurisprudencia. Pero quien crea de que allí se agota el concepto de debido proceso, también se queda corto, porque el debido proceso hoy en día ya no solamente es un derecho que se invoca al interior de los procesos típicamente judiciales, lo que permite hablar de un debido proceso jurisdiccional, sino que se invoca en toda clase de procesos, y procesos hay de toda clase, no solamente hay procesos judiciales, hay también procesos administrativos, hay también procesos corporativos particulares, que son los que se siguen ante entidades privadas, hay procesos arbitrales, hay procesos privativos, hay procesos eclesiásticos y un largo etcétera. ¿Eso qué significa? Que hay diversos tipos de mecanismo procedimental y reglas de debido proceso aplicables a cada uno de estos mecanismos procedimentales. Tampoco es cierto, como piensan algunos, de que las reglas del debido proceso judicial sean iguales a las reglas del debido proceso administrativo, a las reglas del debido proceso corporativo particular, por poner 3 ejemplos específicos. Ahí les va algunas hipótesis de reflexión. Por ejemplo, lo que llamamos juez predeterminado por la ley, en el caso del debido proceso jurisdiccional, no recibe el mismo nombre en el caso del debido proceso administrativo. ¿Y por qué? Porque en el ámbito de los procesos administrativos no hay jueces. El equivalente del juez predeterminado por la ley en el caso administrativo es la autoridad competente. Otra variable, por ejemplo, de debido proceso que permite marcar distancias entre el debido proceso jurisdiccional y el administrativo es la famosa reglita de la instancia plural, que es una máxima de obligatoria observancia en el caso de los procesos judiciales. Todo el mundo invoca instancia plural en los procesos judiciales, pero la pregunta de oro es, ¿esta regla rige
en los mismos niveles de plenitud en los procesos administrativos? La respuesta inmediata es que no. Porque los procesos administrativos, lo que es una regla, se transforma más bien en una excepción. Es decir, los procesos administrativos no necesitan obligatoriamente tener instancia plural. La tendrán en los casos previstos por la ley. Pero si nos encontramos, como de hecho sucede en la mayoría de las ocasiones, con procesos administrativos de una sola instancia, eso no tiene nada de inconstitucional. Y no tiene nada de inconstitucional, ¿por qué? Porque es normal que así ocurra en el ámbito administrativo. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que resuelve la autoridad administrativa luego puede ser cuestionado en vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. Por lo tanto, se explica perfectamente que no sea necesario la exigencia de la instancia plural en sede administrativa, por lo menos como regla. Hay, por supuesto, algunas variables del debido proceso que solamente cambian en cuanto al nombre, porque en esencia son muy parecidas. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre la llamada cosa juzgada en materia judicial y la llamada cosa decidida en el ámbito administrativo. Pero en suma, no necesariamente es igual el debido proceso judicial que el debido proceso administrativo, que el debido proceso corporativo particular, que el debido proceso eclesiástico y un largo etcétera. Quien se adentre en el análisis del llamado derecho fundamental al debido proceso, no solamente pues tendría que analizar el debido proceso desde sus dimensiones, tendría que analizarlo también desde la perspectiva de los espacios o ámbitos en los que se aplica, lo cual evidentemente permitiría teorizar sobre una multiplicidad de contenidos, con lo cual se nos presenta este atributo fundamental no precisamente como un derecho de estructura simple, sino más bien como un típico derecho de estructura arduamente, indiscutiblemente compleja. Quienes crean curiosamente de que el debido proceso es el derecho de estructura más compleja, se van a llevar una sorpresa. No es el derecho más complejo de todos. Hay derechos todavía más complejos que el debido proceso. El caso típico, por ejemplo, del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si yo preguntara qué cosa es el libre desarrollo de la personalidad, de hecho, sería imposible delimitarlo en una sola frase, a pesar de que hay algunos teóricos que pretenden describirlo como una cláusula general de libertad. En realidad no se delimita necesariamente así al libre desarrollo de la personalidad. Por libre desarrollo de la personalidad podemos individualizar una multiplicidad de variantes autodeterminativas en el comportamiento del ser humano. Por mi libre desenvolvimiento de la personalidad, yo, por ejemplo, tengo derecho a ser conservador, o derecho a ser activista, o derecho a ser revolucionario. Por mi libre desarrollo de la personalidad, tengo derecho, si quiero, a trabajar, si quiero, a dedicarme a la vagancia, aunque parezca sorprendente decirlo. Por mi derecho libre desenvolvimiento de la personalidad, si quiero me visto de una manera conservadora, si quiero me visto de una manera extravagante. Por mi derecho libre desenvolvimiento de la personalidad, si quiero fumo, si quiero tomo, si quiero, no es cierto, me divierto los fines de semana. Al contrario, si deseo, llevo una vida recatada y más bien prescindo de todo tipo de mecanismo de diversión. ¿Por qué? Porque el libre desarrollo de la personalidad permite autodeterminarme como mejor me convenga, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mi propia percepción de la vida, de acuerdo a los propios intereses que tenga. Consecuentemente, quien quiera delimitar el libre desarrollo de la personalidad, desde la perspectiva de una sola frase, se va a encontrar con enormes problemas en cuanto a la delimitación precisa, evidentemente, de horizontes o de contenidos. Evidentemente se trata de un derecho mucho más amplio, mucho más elástico inclusive, que el propio derecho fundamental al debido proceso, como un poquito más adelante seguramente también lo veremos. ¿Correcto? Bueno, entonces, evidentemente hay derechos también de estructura simple y derechos de estructura compleja. Uno de los elementos de mayor importancia en el ámbito de la teoría general de los derechos fundamentales es el elemento límites. Y acá sí nos vamos a detener algunos minutos. ¿Y por qué? Porque si hay algo consustancial al contenido de todo derecho, es el reconocimiento de límites. ¿Qué significa aceptar que un derecho tiene límites? En principio significa partir de la idea de que no hay derechos absolutos. Ciertamente, todos los derechos pueden ser susceptibles de una cierta limitación, de una cierta dosis de restricción. La concepción de que hay derechos absolutos prácticamente es inaceptable. Hasta el más importante de todos los derechos, que es el derecho a la vida, tiene límites, y es muy fácil demostrarlo. La Constitución, por ejemplo, habla de la pena de muerte, que es un límite al derecho a la vida. La Constitución, por ejemplo, reconoce la legítima defensa. Yo puedo, en defensa de mi propia vida,
prescindir o decidir privar de la vida a otra persona. Evidentemente se trata de una hipótesis excepcional, pero no hace otra cosa que demostrar de que la legítima defensa puede ser un mecanismo de limitación frente al derecho a la vida que ostenta otra persona. La interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, por razones terapéuticas, que se encuentra de alguna manera prevista y permitida por nuestro ordenamiento jurídico infraconstitucional, evidencia también de que puede el derecho a la vida del concebido, bajo ciertas hipótesis o circunstancias excepcionales, ser objeto de limitación. ¿Eso qué significa? Que si el más importante de todos los derechos, que es la vida, puede ser limitable, evidentemente la misma premisa se sigue respecto del resto de derechos fundamentales. Evidentemente, y como ya les he dicho un poquito más temprano, toda regla puede tener eventualmente sus excepciones, pero las excepciones no hacen otra cosa que confirmar la regla. Pueden haber casos de derechos raros, extraños, atípicos, que de pronto tengan una concepción, una configuración absoluta. Les puedo poner aquí un ejemplo. La prohibición de torturas, tratos inhumanos o tratos degradantes es un típico derecho de configuración absoluta, porque lo que la Constitución quiere al prescribir dicho tipo de exigencia es prohibir cualquier clase de torturas. Yo no podría decir, un momentito, la Constitución me permite ciertas torturas y en cambio me prohíbe otras. Eso significaría aceptar el absurdo de que hay unas torturas permitidas y otras prohibidas. No, para la Constitución todas las torturas son prohibidas. No cabe que yo diga, no me estás torturando solamente un poquito. No señor, no señorita. Las torturas están prohibidas en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus variantes. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho de configuración absoluta, pero sería la regla, pero sería la excepción, no sería la regla. Porque la regla, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra que más bien los derechos suelen ser restringibles, suelen ser evidentemente limitables. Ahora bien, la mejor manera de entender hasta dónde puede llegar la temática de los límites no pasa únicamente por aceptar su existencia, sino verificar la manera hasta dónde pueden llegar, ¿no?, los desarrollos en torno de la aceptación de la existencia de unos límites sobre los atributos fundamentales. Y aquí hay bastante que discutir. Desde la perspectiva del desarrollo jurisprudencial y también doctrinario, se suele decir en rigor que hay dos clases de límites a los derechos fundamentales. Puede reconocerse unos límites de tipo explícito y puede reconocerse también o aceptarse la presencia de unos límites de tipo implícito. Analicemos brevemente cada una de estas variantes. ¿Qué cosa es un límite de carácter explícito? En rigor, los límites explícitos son todos aquellos que aparecen objetivamente, expresamente incorporados en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, son formas de restricción a los derechos fundamentales reconocidas abiertamente por el sistema jurídico. Sin embargo, los límites explícitos pueden a su vez diversificarse en dos variantes, sobre las que por cierto ha discutido bastante nuestra jurisprudencia. Desde la perspectiva explícita, pueden haber límites explícitos reconocidos y desarrollados por la Constitución, y pueden haber límites explícitos reconocidos por la Constitución, pero desarrollados por la ley. Esto no es simplemente un juego de palabras, sino que requiere una elemental explicación. Cuando hablamos de un límite explícito reconocido y desarrollado directamente por la Constitución, hablamos de un límite explícito reconocido y desarrollado directamente por la Constitución en aquellos casos en los cuales el derecho ha nacido en el texto constitucional, pero a su vez ha sido ese mismo texto constitucional el que se ha encargado de precisar con exactitud cuáles son los límites que tendría dicho derecho. En otras palabras, el poder constituyente se ha preocupado tanto de reconocer el derecho como de reconocer directamente sus límites, los límites a dicho derecho. Les pongo un caso típico, la libertad de tránsito de locomoción. Para el esquema de la Constitución, la libertad de tránsito de locomoción permite que cualquier persona pueda ingresar a nuestro territorio, pueda transitar por el mismo o pueda en definitiva salir del mismo. ¿Correcto? ¿Sí? Mi derecho a ingresar, a transitar o a salir. Ese es el derecho. Pero la misma Constitución se ha encargado también de delimitar o de definir cuáles son los límites que a propósito de dicho derecho existen. Y efectivamente, si revisamos nuestra Constitución
de manera orgánica o integral, vamos a podernos percatar que ese derecho llamado libertad de tránsito de locomoción puede ser limitado hasta en 4 circunstancias, hasta en 4, ¿no es cierto?, hipótesis. Puede ser limitado por razones de un mandato judicial. Efectivamente, si una persona está sometida, por ejemplo, a un proceso, puede disponerse restricciones sobre su libertad de tránsito de locomoción, no puede obviamente salir del territorio cuando quiere, no puede tampoco movilizarse como quiere, sino que tiene que pedir ciertas, ¿no es cierto?, autorizaciones del juez cuando se trata, por ejemplo, de comparecencias, ¿no es cierto?, simples. Puede eventualmente estar limitado en su libertad de tránsito de locomoción por restricciones mucho más fuertes como las que vendrían motivadas por un arresto domiciliario o inclusive de manera mucho más radical por una detención judicial preventiva. Bueno, esa es una de las limitaciones, nacida directamente de la Constitución, pero no la única. También puede limitarse la libertad de tránsito de locomoción por razones de sanidad. Si en determinado lugar del territorio de la República se produce, por ejemplo, una grave enfermedad que amenaza con extenderse o convertirse en epidemia, la autoridad sanitaria también puede crear limitaciones o establecer limitaciones sobre la libertad de tránsito de locomoción. La libertad de tránsito de locomoción también puede ser limitada por aplicación de la ley de extranjería, en las hipótesis, en los casos en los cuales alguien que no forma parte de nuestro Estado, ¿no es cierto?, alguien que normalmente tiene la condición de extranjero, ingrese ilegalmente al territorio de nuestra República. Si eso ocurre, la autoridad peruana puede reservarse el derecho de expulsarlo. ¿Y expulsarlo por qué? Porque precisamente no está cumpliendo con los presupuestos para poder ingresar o transitar libremente por nuestro territorio, que es exactamente lo mismo que ocurriría si nosotros ingresamos ilegalmente, irregularmente al territorio de otro país. En cuarto y último lugar, también la libertad de tránsito de locomoción puede ser limitada en los casos de los llamados estados de excepción. En el caso peruano tenemos dos tipos de estado de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. ¿Y qué dice la Constitución? Que en cualquiera de ambos estados, por supuesto de naturaleza extraordinaria o excepcional, se pueden restringir ciertos derechos fundamentales o el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Uno de los derechos que normalmente se restringe en las hipótesis de estado de excepción es precisamente la llamada libertad de tránsito, la llamada libertad de locomoción. Evidentemente, eso ocurre, y lo subrayo nuevamente, cuando el derecho nace de la Constitución y el límite también ha sido perfilado, desarrollado por la propia Constitución. Existen, sin embargo, también los llamados límites con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal. Aquí la cosa cambia, y les voy a decir por qué cambia. Cambia en lo esencial, cambia en lo fundamental, por lo siguiente. Aquí el derecho ha nacido en la Constitución, eso está fuera de toda duda, pero ocurre que la temática de los límites no ha sido desarrollada por la Constitución como ocurría en el caso anterior. Aquí la temática de los límites, más bien, o por el contrario, ha sido desarrollada en el ámbito de la ley, con lo cual la pregunta inmediata sería, ¿y por qué el legislador ha limitado el derecho habiéndolo podido hacer el Poder Constituyente? La respuesta es muy simple, porque el Poder Constituyente ha renunciado a la potestad de limitación. Él no ha querido hacerlo. Ha preferido que sea el legislador ordinario el encargado de desarrollar la temática de los límites, el encargado de desarrollar la temática de las restricciones. Él, el Poder Constituyente, no lo ha querido ver. Prefiere derivar dicha tarea, dicha responsabilidad a un poder constituido. ¿Correcto? Esto además se produce en dos casos muy claros, o en dos hipótesis bastante claras. Puede ocurrir de que el límite nazca de la ley, sea porque el constituyente reconoció el derecho y no puso ninguna limitación al derecho, o ya sea porque el constituyente reconoció el derecho y él mismo expresamente aceptó que la temática de los límites debía ser encomendada al legislador ordinario. Algunos creen de que porque se reconoce un derecho y no hay límites sobre ese derecho, eso significa de que nadie puede limitar el derecho. Bueno, eso no es así. Eso significa más bien lo contrario. Significa que el constituyente no quiso asumir la tarea de limitar el derecho. Prefirió implícitamente que sea el legislador ordinario el que se encargue de restringir el derecho de alguna manera. Pero también puede ocurrir lo mismo cuando el constituyente expresamente declara, yo no voy a ocuparme del tema de los límites, no lo voy a asumir ese rol. Quien lo va a hacer es el legislador ordinario. Y de hecho hay varias normas que están en la Constitución, varios derechos que tienen ese cariz. Les pongo, por ejemplo, el caso de la inviolabilidad de domicilio. La inviolabilidad de domicilio es un derecho que tiene varias limitaciones en la Constitución,
pero algunas de ellas no están desarrolladas, simplemente están enunciadas. Por ejemplo, en el caso del derecho que les acabo de mencionar, la inviolabilidad de domicilio, la propia Constitución se encarga de decir que puede limitarse ese derecho por razones de sanidad o de grave riesgo, pero luego agrega la misma Constitución que esas razones de sanidad o de grave riesgo serán desarrolladas por conducto de la ley. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que el legislador constituyente no quiere asumir el rol de ser él el explicar en qué consistirían las limitaciones por razones de sanidad o de grave riesgo, sino que prefiere que sea el propio legislador ordinario, un poder constituido, el encargado de precisar cuáles serían los alcances de dichos tipos de limitación. Eso tengámoslo bien en cuenta. Entonces, aceptado de que pueden haber derechos que se limiten a través de la autoridad o específicamente a través del legislador ordinario, lo que aparece como segundo nivel de polémica es algo de lo más interesante y que me propongo explicar en los siguientes minutos. ¿A qué tipo de derechos, a qué tipo de expresiones jurídico-normativas nos estamos refiriendo cuando hablamos de ley? Porque claro, si a mí me dicen que pueden haber límites, ¿no es cierto?, desarrollados por la ley, la primera idea que se me puede venir a la mente es la siguiente. Se pueden limitar derechos, pero a través del instrumento jurídico que conocemos como ley. Por lo tanto, no pueden haber limitaciones, dirían algunos, a través de instrumentos jurídicos normativos distintos a la ley. ¿Qué cosa es lo que ocurre en la realidad? ¿Qué cosa es lo que ocurre en la práctica? ¿La ley debe ser entendida en términos estrictamente formales o debe ser entendida de una manera mucho más amplia, con alcances típicamente materiales? Bueno, si a mí me preguntan, por ejemplo, qué es la ley, yo diré, es la principal expresión, ¿no es cierto?, jurídico-normativa emanada de la voluntad del Parlamento. Pero ese concepto de ley es insuficiente, porque de hecho no solamente hay un tipo de ley, hay varios tipos de ley. Hay, por ejemplo, leyes ordinarias, hay leyes orgánicas, hay leyes de base, hay leyes de reforma constitucional y un largo etcétera. Con lo cual tendría que averiguar a cuáles de las leyes me estaría refiriendo, porque el concepto de ley encierra de hecho varias posibilidades, ¿no?, del ámbito jurídico normativo. Pero ahí no queda agotada la polémica, porque la ley de hecho puede ser el principal instrumento a través del cual legisla el Parlamento, pero en el concepto, en el esquema jurídico constitucional peruano hay de hecho varios tipos de expresiones jurídico-normativas que tienen el mismo nivel, el mismo rango, la misma trascendencia, la misma posición jerárquica que tiene la ley. Y les voy a ofrecer algunos ejemplos. Fíjense ustedes, el artículo 202, me parece, de la Constitución, inciso cuarto, ¿no?, regula un tema muy interesante que tiene que ver con uno de los procesos que en su momento vamos a explicar ya en otro momento y en otra charla posterior. Tiene que ver directamente este dispositivo, el inciso cuarto del artículo 202, con las normas que son susceptibles de impugnación ante el Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué ocurre con ese dispositivo? Que ese dispositivo no solamente me dice hay normas que pueden ser impugnadas ante el tribunal, sino que me habla o me enuncia expresamente cuáles y cuántas serían esas normas que ostentarían el rango o la jerarquía de carácter legal. Y de hecho me menciona varios tipos de normas. Me menciona, por ejemplo, a la ley. Me menciona al decreto legislativo. Me menciona al decreto de urgencia. Me menciona, por ejemplo, al reglamento del Congreso. Me menciona, por ejemplo, y aunque parezca curioso decirlo, a los tratados internacionales. Me menciona a las ordenanzas municipales. También me menciona a las normas regionales de carácter general. En suma, para el esquema constitucional hay varios tipos de normas, todos ellos con rango o con jerarquía legal, es decir, con la misma posición que tiene la ley en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema de fuentes. La pregunta que se ha hecho por años la jurisprudencia y que en algún momento ha tenido que encarar es esta. Cuando hablamos de que un derecho fundamental puede ser objeto de eventuales restricciones, ¿a qué tipo de normas nos estamos refiriendo?
¿Nos estamos refiriendo a la ley y solo a la ley o nos estamos refiriendo a cualquier norma de rango o de jerarquía legal? El tema no es baladí, no es intrascendente, y les voy a decir por qué. Porque si ustedes empiezan a examinar los diversos tipos de normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico peruano y le prestan atención a las materias que son objeto de regulación, se van a encontrar con varias sorpresas. Tradicionalmente, es a través de la ley o a través de los diversos tipos de ley que suelen limitarse los derechos fundamentales, lo que no es incorrecto. Más bien diría yo que es totalmente adecuado y ajustado al sentido común. ¿Por qué? Porque la ley la elabora el Parlamento. ¿Y quién es el Parlamento? El órgano que representa al pueblo. Siendo el órgano que representa al pueblo y teniendo la ley alcances universales, está claro de que evidentemente por el sentido común que representa el hecho de someter a una gran discusión a través de la ley una eventual restricción, el resultado debería ser mínimamente razonable en el caso de la ley. Pero ocurre, sin embargo, que existen otras expresiones jurídicas que teniendo el rango legal, sin embargo, no tienen los mismos alcances ni las mismas características de la ley. Y la pregunta, retomando la afirmación que hacíamos hace algunos segundos, es esta. ¿Podrán existir casos de derechos fundamentales que hayan sido objeto de limitación a través de instrumentos jurídicos normativos distintos a la ley? Pues yo les preguntaba si esto ustedes lo habían podido observar. Y si lo han podido observar, yo les diré lo siguiente. Hay varios casos, no uno ni dos, decenas de casos en los cuales los derechos fundamentales se han visto restringidos o limitados no precisamente a través de la ley, sino muchas veces a través de otras expresiones jurídico-normativas. Y es ahí donde se ha planteado la gran discusión. ¿Podrán esas otras expresiones jurídico-normativas limitar sensatamente un derecho fundamental? Bueno, aquí ha habido una larga discusión. Y les voy a decir por qué ha habido una larga discusión. Porque lo que más ha estado en el tapete de la controversia ha sido la recurrente frecuencia con la que, por ejemplo, los municipios, aprovechando el poder normativo que ostentan por vía de ordenanzas municipales, en muchos casos han procedido a regular y sobre todo a limitar una multiplicidad de derechos fundamentales. De esto hay ejemplos, insisto, a montones. Uno de los primeros casos que llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional hace ya varios años y que planteó, impuso este tipo de reflexión acerca de si podía, a través de una ordenanza municipal, limitarse un derecho fundamental, es un caso nada intrascendente, un caso de lo más simpático, de lo más curioso. El famoso caso, ¿no?, de la demanda de amparo promovido por la editora Sport. Voy a contarles de qué se trata básicamente este caso. La editora Sport es una empresa que normalmente se dedicaba hasta hace algunos años a la impresión y promoción y difusión de dos medios de comunicación. Uno de ellos ya creo que desapareció, era un periódico deportivo llamado Todo Sport. Pero el otro periódico hasta ahora existe. Se trata del muy conocido periódico El Chino, que evidentemente suele tener un tiraje bastante amplio y también una receptividad de cierto tipo de público, más allá de los buenos o malos gustos. ¿Qué ocurrió hace algunos años atrás? La Municipalidad de Lince, un buen día, decidió, por razones en las que ahorita no nos vamos a detener a examinar, decidió emitir una ordenanza creando cierto tipo de restricciones o prohibiciones sobre los propietarios de kioscos dedicados a la venta de periódicos, revistas y demás publicaciones de similar naturaleza. ¿Qué cosa era lo que buscaba esta ordenanza? De alguna manera evitar de que se exhibieran en el frontis de los kioscos ciertas publicaciones que casi siempre han estado bajo el tapete de la gran discusión en torno de la moral pública, ¿no? ¿Y qué decía la ordenanza? La ordenanza decía tres cosas bastante claras, entre las muchas que había previsto. La primera de las cosas que decía la ordenanza es la siguiente, la ordenanza emitida por la Municipalidad de Lince. A partir de la fecha, queda terminantemente prohibido que los propietarios de venta de periódicos y revistas, los propietarios de kioscos dedicados a la venta de periódicos y revistas, exhiban en el frontis de los respectivos kioscos la imagen o primera página de publicaciones que contengan básicamente tres cosas.
imágenes o fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas. Imágenes o fotografías de parejas homosexuales o heterosexuales realizando actos carnales. Y en tercer lugar, imágenes o fotografías de cadáveres. Eso era lo que la ordenanza prohibía. Pero no conforme con esos términos prohibitivos, la ordenanza misma agregaba: aquellos que infrinjan los términos de esta ordenanza no solamente serán pasibles de las multas respectivas, sino que además se procederá al inmediato decomiso de todas y cada una de las publicaciones que hayan sido colocadas indebidamente en el frontis de esos kioscos, de esos puestos de venta de periódicos y revistas. Como ustedes comprenderán, la ordenanza tenía unos alcances bastante amplios. No solamente prohibía la exhibición de la portada, de la primera página, ¿no?, de publicaciones, periódicos, revistas, etcétera, que contengan las tres cosas que aquí he mencionado, sino que a su vez había una sanción económica y a su vez se procedía a una facultad totalmente inusitada, que era el decomiso, lo cual implicaba la restricción o limitación de una multiplicidad de derechos, ¿no? El derecho, por supuesto, a la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, el derecho al trabajo y, por supuesto, algunos otros atributos fundamentales. Evidentemente esto dio lugar a una serie de observaciones y de críticas, pero de donde provino la protesta más amplia, más rotunda, fue precisamente de aquella empresa periodística o de aquel grupo de periódicos que de alguna manera se dedicaban justamente a la exhibición de este tipo de imágenes con cierta frecuencia, por decir lo menos, ¿no? Ahí estaba justamente el periódico, ¿no es cierto?, El Chino, que consideraban de que esto era totalmente inconstitucional y a raíz de eso promueven una famosísima demanda de amparo, que tras ser desestimada por el Poder Judicial, finalmente es objeto de conocimiento por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Más allá del debate curioso que se suscitó en el tribunal acerca de los términos, ¿no?, que proponía la ordenanza en clave de moralidad pública, un debate en el que ahora no me voy a detener por razones básicamente de tiempo, lo interesante que el tribunal trató de responderse era si era permisible, si era justificado que a través de una ordenanza, ¿no es cierto?, pudiera limitarse derechos fundamentales. El tribunal en aquella época, estamos hablando más o menos de allá por el año 98, 99, optó por una solución determinada, muy coyuntural, pero una solución. ¿Y qué cosa es lo que dijo el tribunal en aquellos días? Lo que dijo básicamente es lo siguiente: de ninguna manera mediante una ordenanza puede o debe permitirse la limitación de un derecho fundamental. ¿Y por qué motivo? Dio sus razones al tribunal. Porque la ordenanza, si bien tiene rango de ley, no tiene los mismos alcances ni la misma naturaleza que una ley. La ordenanza no tiene un ámbito de aplicación universal como la ley. La ordenanza tiene un ámbito de aplicación totalmente focalizado, es decir, solamente se aplica para una determinada circunscripción territorial. Si aceptáramos que la ordenanza puede limitar derechos fundamentales, ¿eso qué significaría? Que habrían tantos estatutos jurídicos, tantos regímenes jurídicos de un derecho fundamental, como ordenanzas de cada distrito, como disposiciones al interior de cada gobierno municipal, sea distrital, sea provincial, o cada corporación de carácter departamental o de carácter regional, lo cual a las finales crearía un total caos. Nadie sabría a ciencia cierta dónde empieza y dónde culmina cada derecho fundamental. Entonces, a juicio del tribunal, en la medida en que hay normas que no tienen alcance universal, estas no pueden, ni bajo ningún punto de vista deberían limitar un derecho fundamental. Con lo cual proscribió la posibilidad de que vía ordenanza se limite un derecho fundamental. Acá voy a hacer un pequeño cortecito, pero lo hago básicamente ¿por qué? Porque el tema es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que es un tema larguito, ¿ya? Yo digo, más o menos tengo hasta las 8, ¿no es cierto?, como límite. Muy bien, si yo continúo desarrollando este tema, tranquilamente lo culmino 10 para las 8. ¿Correcto? Entonces ahí nomás culminamos. ¿Les parece? ¿Ya? No, por eso lo cierro. Por eso yo ahorita les he dicho que lo cortamos. Yo continúo ahorita con la explicación, pero yo lo que voy es a esto. Como este tema dura 2 horas, esa segunda sesión en realidad se va a dividir en 2 partes. ¿Correcto? El tema es el mismo, el tema de los derechos, ¿ya? Pero con todo, ¿no?, yo voy a tratar de
ahorita culminar esa parte más o menos hacia 10 para las 8. Como me ha dicho Simónica, cada sesión creo que dura algo de 50, 52 minutos. ¿No es cierto? Entonces, si la partimos igualito va a ser, porque yo empecé esto pues más o menos a 1 hora de 4, es sobrado, 10 para las 8 concluyo. Y ahí lo cerramos este tema, por hoy por lo menos, ¿ya? Ya, acá más o menos estaba. Avísame más o menos el momento en que se arranca. Ya. Bueno, como les decía pues, evidentemente el Tribunal Constitucional asumió la tesis de que mediante normas que no tienen carácter universal no se hace posible limitar o restringir un derecho fundamental. Esa tesis la mantuvo durante varios años, pero cosa curiosa, en algún momento se vio obligado a abandonarla y les voy a explicar por qué. Porque años después de haberse sentado este tipo de orientación jurisprudencial, el tribunal se percató, por la cantidad de casos que llegaban a su conocimiento, que podían haber ciertas situaciones excepcionales en las que mediante ordenanza sí pudieran ser limitados ciertos derechos fundamentales. ¿Qué cosa era lo que ocurría? ¿O de qué cosa se percató el tribunal? De lo siguiente, que en la vida práctica, y si observamos el cuadro de competencias o de funciones que tiene cada tipo o sector de gobierno, sea centralizado, o sea central o sea descentralizado, evidentemente hay materias o hay funciones que por lo general se encuentran vinculadas a la esfera de ciertos derechos fundamentales. Es lo que ocurre con los municipios. Los municipios tienen asignado, bajo su competencia, una serie de roles o funciones que en algunos casos sí involucran derechos fundamentales. Les voy a poner los casos más conocidos. Cuando una persona, por ejemplo, decide poner una modesta tiendecita, o decide poner, qué sé yo, ¿no?, un restaurante, o una discoteca, o otro tipo de establecimiento, dentro de un determinado distrito, ¿a quién le pide autorización? Se la pide a la municipalidad. Es ante la municipalidad ante quien tramita su licencia. ¿Y qué sucede si esa misma persona funciona irregularmente? La autoridad municipal lo sanciona. ¿Qué sucede si a pesar de tener licencia no cumple con los requisitos, ¿no es cierto?, de correcto funcionamiento que imponen las normas municipales? La municipalidad también lo sanciona. Cada sanción involucra evidentemente ciertas restricciones a ciertos derechos fundamentales. Estas restricciones, pregunto, ¿son legítimas? La respuesta es que sí. ¿Y por qué lo son? Porque estamos hablando en ciertos casos de determinados derechos que tienen que ver con una competencia municipal. Entonces, ¿de qué cosa se percató el tribunal? Se percató el siguiente detalle, que aun cuando la totalidad de derechos fundamentales no pueden ser bajo ningún punto de vista objeto de regulación por conducto de un gobierno municipal o regional, pueden sí existir casos excepcionales en los que ciertos derechos, los subrayo, ciertos derechos sí tengan que ver con competencias municipales. En esos casos de competencias municipales y derechos relacionados a esas competencias municipales, en esos casos sí se haría posible, evidentemente, una eventual regulación o una eventual limitación de los derechos por vía de ordenanza. Esa manera de concebir, ¿no es cierto?, la posibilidad regulatoria de los derechos recién la vislumbró el tribunal más o menos hacia fines del año 2002, comienzos del 2003. Y creo reconocer que el primero de los casos donde el tribunal más o menos se planteó esta hipótesis de desarrollo, que finalmente daría un giro a su jurisprudencia, fue el famoso caso del amparo promovido por la Confederación General de Trabajadores contra una disposición emitida en su día en el contexto del primer gobierno municipal que tuvo el alcalde Castañeda Alonso. ¿Qué había ocurrido en esos días? Algo que seguramente todos recordarán. Hubo una época en que las famosas movilizaciones, concentraciones públicas eran pan de todos los días, sobre todo allá en el centro de Lima. Y esto era así porque, bueno, pues evidentemente hay épocas de mucha convulsión laboral y social. Entonces, en esas épocas de convulsión laboral y social, ¿qué cosa es lo que hace? La gente sale, la gente protesta, la gente marcha, transita a través de concentraciones públicas. Y quienes normalmente lo hacen son determinados sectores laborales, determinados sectores sindicales. Esto es perfectamente aceptable en un Estado democrático de derecho y no hay discusión que darle. Pero ¿qué ocurre cuando estas concentraciones, estas movilizaciones son cosa de todos los días? Evidentemente, como vamos a ver en otro momento, el ejercicio de ciertos derechos fundamentales podría poner en peligro otros derechos fundamentales. La paz, la tranquilidad, evidentemente la propiedad, la seguridad misma del ciudadano, etcétera, etcétera. Es en ese escenario en el que evidentemente pueden establecerse ciertas pautas de control.
Pero ¿cuáles fueron las respuestas que dio en ese momento el alcalde de Lima a esta problemática de las movilizaciones constantes? Lo que dijo es, mediante una ordenanza, prohibir todo tipo de movilizaciones en el centro de Lima. No van más las movilizaciones. La pregunta que se hicieron muchos era la siguiente: ¿quién es el alcalde de Lima para prohibir las movilizaciones en el centro de Lima? ¿Tenía competencias para hacerlo? Por supuesto, nadie niega que el alcalde de Lima tiene competencias en materia de ornato, en materia de protección de los bienes públicos, eso está fuera de toda duda. Pero el alcalde, si nos atenemos a lo previsto por nuestro ordenamiento jurídico, no tiene competencias sobre el derecho constitucional involucrado en este caso. ¿Cuál es el derecho fundamental involucrado? La libertad de reunión. La libertad de reunión no es un derecho que involucra competencias por parte del alcalde de Lima, por lo menos si nos atenemos a la capacidad de convocatoria, a la capacidad, ¿no es cierto?, de realización de una marcha o de una manifestación pública. Nuestro ordenamiento jurídico ha dejado claramente previsto, no guste o no, que cuando se va a realizar una manifestación pública se da aviso a la autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? La prefectura, no es el alcalde de Lima. Correcto. Si el alcalde de Lima observa que una marcha degenera en afectaciones o atentados a la propiedad pública, a la tranquilidad ciudadana, ciertamente puede coordinar con la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio del Interior, pero lo que no puede hacer es optar por lo más fácil. Prohíbo la reunión, porque no es competente para ello. Este tema justamente fue visto por el Tribunal Constitucional en el año 2003. ¿Y qué dijo el tribunal? El alcalde no tiene competencias para limitar un derecho fundamental como el derecho de reunión. Tiene ciertas competencias para proteger ciertos bienes jurídicos, pero entre esos no está la libertad de reunión. Por lo tanto, la decisión normativa de haber restringido de plano el ejercicio de este derecho fundamental automáticamente está viciada de una serie de inconstitucionalidades y por lo tanto la demanda en su momento fue declarada fundada y por supuesto la disposición emitida por el alcalde de Lima fue dejada sin efecto. Entonces, retomando ideas, ha habido una larga discusión alrededor de si a través de todos los tipos de expresiones normativas pueden limitarse los derechos fundamentales. Se acepta pacíficamente que la ley sí puede limitar derechos. La discusión en todo caso vendría por otro lado, como vamos a ver en algunos minutos, hasta dónde llega esa limitación. Pero el que se acepta la limitación a través de la ley, se acepta. En relación con las otras expresiones normativas, la discusión es otra. Si evidentemente estamos hablando de una expresión normativa que tiene los mismos alcances de una ley carácter universal, está claro que también puede limitarse derechos fundamentales. Eso es lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de los decretos legislativos. Pero cuando se trata de normas que no tienen alcance universal, la discusión pasa a un segundo nivel. ¿Y cuál es ese segundo nivel? El de precisar si evidentemente la autoridad que emite ese tipo de normas, estamos hablando sobre todo de ordenanzas y de normas regionales de carácter general, tiene o no tiene competencias para limitar un derecho, ¿no es cierto?, a partir del propio esquema de funciones que ostenta. Si evidentemente las funciones que tiene no tienen relación alguna con el derecho que está pretendiendo limitar, está claro que esa limitación es absolutamente inconstitucional. Si en cambio sí tiene funciones, correcto, o competencias que involucran ciertos derechos y esos derechos han sido limitados, evidentemente sí existiría legitimidad para poder haber restringido a través de ordenanza o a través de norma regional de carácter general este tipo de atributos fundamentales. Bueno, así como existen los llamados límites explícitos, existen también los llamados límites implícitos. ¿Y cuáles son los límites implícitos? Esto es bastante fácil de entender. No siempre el ordenamiento jurídico se ha preocupado por definir todos y cada uno de los límites que existen. Entonces, más que esperar previsiones del ordenamiento jurídico, lo sensato es esperar una ardua, pasiva e interesante tarea, interesante tarea por parte de los operadores del derecho. Y efectivamente, es a los operadores del derecho a quienes corresponde precisar o delimitar cuándo es que estamos ante un límite implícito. Lo que dice la dogmática y la jurisprudencia es que los límites implícitos existen y que normalmente vienen, ¿no es cierto?, exteriorizados a través de dos opciones. Puede ser un límite implícito a un derecho fundamental la presencia de otro derecho fundamental o de otros derechos en plural. O puede ser un límite implícito a un derecho fundamental la presencia de los llamados bienes jurídicos de relevancia. Me explico. Cuando el ordenamiento jurídico reconoce derechos,
lo hace a título universal, es decir, derechos para todos. Todos tenemos derechos y evidentemente una multiplicidad de derechos. Sin embargo, cuando ejercemos nuestros derechos, muchas veces no somos conscientes que en el ejercicio de nuestros derechos podríamos perjudicar los derechos de otros. Entonces, ¿qué cosa es lo que se impone? Lo que se impone es lo siguiente, un sensato equilibrio entre los derechos de todos en cada ocasión en que los ponemos en práctica o los ejercemos. Si aceptamos que los derechos deben ser equilibrados, ¿eso qué significa? Que alrededor de la presencia de un derecho, evidentemente existen otros derechos y en ambos casos o en ambas hipótesis, límites en torno de los mismos. Es decir, cuando yo digo que un derecho fundamental está reconocido, ¿eso qué significa? Aceptar también que cuando hay derechos frente a mi derecho, esos otros derechos de otros pueden a su vez limitar mi propio derecho fundamental. No lo dice la Constitución, pero debo entenderlo de esa manera. Al contrario de ello, no entenderlo de esa manera significaría actuar arbitrariamente. Vamos a poner aquí algunos casos brevísimos y muy conocidos. Supongamos que yo, aprovechando del derecho de propiedad que ostento, ¿no?, me dedico todos los días hábiles, es decir, los días de trabajo, a colocar mi equipo de sonido a toda potencia, ¿no es cierto?, dentro de mi propiedad, sin importarme la tranquilidad de mis vecinos, que no pueden descansar, que no pueden, ¿no es cierto?, tener tranquilidad. Yo podría decir, estoy ejerciendo mi derecho dentro de mi propiedad. Bueno, esa afirmación no es tan cierta, no es tan correcta, porque una cosa es que yo ostente dominio sobre mi propiedad y que en mi propiedad pueda hacer lo que en teoría se me ocurra, y otra cosa es que aprovechando de mi derecho de propiedad, empiece a abusar de mis derechos de una manera tal que empiece a perjudicar los derechos de los demás. Evidentemente los derechos de los demás oficiarán como un límite en el ejercicio de mi propio derecho fundamental, y así debo entenderlo. Un escenario donde normalmente se suelen producir grandes controversias alrededor de los derechos y sus eventuales límites implícitos es en la famosa discusión alrededor de los derechos o libertades informativas y los llamados derechos personalísimos. ¿Cuáles son las libertades informativas? Muy conocidas todas ellas: la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de difusión. Normalmente son ejercidas o puestas en práctica a través de los medios de comunicación social, y nadie dice que no sean importantes, porque lo son. Pero sin embargo, estas libertades informativas a menudo son ejercidas de una manera tal que atentan contra los derechos personalísimos. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? El derecho al honor, el derecho a la buena reputación, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la propia imagen, la presunción de inocencia, etc. Nadie está diciendo que no sean valiosas para un Estado democrático derecho a las libertades informativas. Pero ¿qué podemos decir cuando el ejercicio de esas libertades informativas arrasa con los derechos personalísimos? Y lo vemos a cada rato. Programas dedicados, por ejemplo, al chisme barato, hacen de derechos como, ¿no?, el derecho a la intimidad, o el derecho a la privacidad, o el derecho al honor o a la buena reputación de las personas, su caldo de cultivo, convirtiéndolo literalmente en añicos. ¿Cuántas veces a nombre del ejercicio de libertades informativas no se ha arrasado con los derechos personalísimos? Bueno, ¿por qué se ha arrasado? Porque algunos han entendido que las libertades informativas son derechos o libertades privilegiados, lo cual es una total falsedad y hay que subrayarlo. No existen libertades privilegiadas en el ordenamiento jurídico peruano. Todos los derechos valen por igual. De allí que si bien se tiene la plena libertad, y es importante que se diga o se subraye, de ejercer las libertades informativas, con igual contundencia hay que afirmar que esas libertades informativas no pueden ser utilizadas en desmedro de los derechos personalísimos, pues de lo contrario simplemente estaríamos hablando de derechos absolutamente descategorizados, derechos absolutamente inservibles, que dependerían en su eficacia de que las libertades informativas mal entendidas puedan llegar a asumir. Entonces, para poder proceder a un sensato equilibrio y a un sensato reconocimiento de límites implícitos, ¿qué debemos hacer? Reconocer que alrededor de unos derechos existen unos límites implícitos representados por otros derechos fundamentales. Pero límites implícitos también son los llamados bienes jurídicos de relevancia. ¿Qué cosa es un bien jurídico de relevancia? Voy a tratar de ser muy escueto y muy breve para que ustedes me lo entiendan. Un bien jurídico de relevancia normalmente es un valor de trascendencia colectiva. Es decir, no se presenta un bien jurídico de relevancia exactamente de la manera como se nos presenta un derecho fundamental. El derecho fundamental normalmente asocia su presencia al interés de alguien que suele reivindicarlo. En cambio,
El bien jurídico de relevancia individualiza como derecho titular al conglomerado social, a la totalidad de la sociedad o la totalidad de una colectividad. Es decir, son bienes que les interesa en su respeto, en su prevalencia, en su promoción a todos, a toda la colectividad, a toda la ciudadanía. Muchos de esos bienes jurídicos de relevancia están previstos en la Constitución. Ejemplos típicos, les voy a ofrecer algunos. El orden público suele ser un bien jurídico de relevancia. La seguridad ciudadana, otro bien jurídico de relevancia. La defensa nacional, otro bien jurídico de relevancia, entre otros que ahora no menciono. ¿Qué cosa significa aceptar que los bienes jurídicos de relevancia también son límites, en este caso implícitos a los derechos fundamentales? Esta afirmación supone considerar lo siguiente: así como mis derechos deben ser ejercidos de una manera respetuosa frente al resto de derechos fundamentales, a su vez mis derechos deben ser ejercidos de una manera respetuosa al resto de bienes jurídicos de relevancia. Con lo cual, mis derechos no los puedo ejercer contra el orden público, mis derechos no los puedo ejercer contra la seguridad ciudadana, mis derechos no los puedo ejercer, por ejemplo, contra la defensa nacional, porque de lo contrario estaríamos literalmente hablando en aras de hacer privilegiar una parte de la Constitución, destruyendo, retaseando, otra parte de la norma fundamental. Entonces, el reconocimiento de unos bienes jurídicos de relevancia apareja la existencia de unos límites implícitos frente a la eficacia de otros derechos fundamentales. Uno de los casos más emblemáticos que todos creo que tenemos en la mente, pero que es bueno reivindicarlo aquí, es lo que sucede, por ejemplo, con las famosas medidas de seguridad que hoy en día vemos prácticamente en todos los distritos limeños, con el auge, ¿no es cierto?, lamentable del aumento de la criminalidad. Ustedes saben que a raíz del aumento exponencial de la criminalidad en nuestra ciudad, sobre todo principalmente en Lima, obviamente también en otras ciudades del interior del país, la ciudadanía no solamente se ha visto alertada, no solamente se ha visto, pues, obviamente presa de una suerte de inseguridad psicológica permanente, sino que a su vez ha buscado mecanismos idóneos a través de los cuales pueda garantizar esa seguridad de la que habla la Constitución, porque la Constitución habla expresamente de la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana, cuidado, no solamente es responsabilidad de la autoridad pública, es también autorresponsabilidad del propio ciudadano común y corriente, del propio vecino que puede organizarse con sus amigos, con sus amistades, con su propio conglomerado social o colectivo afín, para poder buscar mecanismos de seguridad adecuados a sus intereses, adecuados a sus derechos. Es precisamente la idea de seguridad ciudadana, lo que representa este valor jurídico de relevancia, lo que ha permitido, ¿no es cierto?, lo que ha viabilizado que existan medidas de seguridad a lo largo de nuestra ciudad. Por eso nos encontramos, por ejemplo, con plumas levadizas, con casetas de vigilancia, con enrejados en ciertas zonas de la ciudad. Claro, a quien transita por una calle y se encuentra con un enrejado, la primera idea que se le viene a la mente es: las calles son públicas y no me pueden poner un enrejado. Tampoco me pueden restringir deliberadamente la libertad de tránsito porque estoy dirigiéndome a determinado lugar. ¿Por qué tengo que identificarme ante tal o cual, no es cierto, vigilante particular cuando me voy a determinado destino? Se preguntan muchos. Pero no es de que estos mecanismos de seguridad hayan nacido producto del antojo o del capricho. Han nacido producto de la necesidad de hacer también priorizar, evidentemente, el valor jurídico, seguridad ciudadana, que puede implicar bajo determinados contextos limitar o restringir ciertos derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, la libertad de tránsito o la libertad de locomoción. Claro, aquí el nivel de discusión va por otro lado. Aceptado de que puede haber un límite implícito identificado en los bienes jurídicos de relevancia, y en particular en el bien jurídico de relevancia llamado seguridad ciudadana, la discusión ahora es otra: el tipo de limitación, el nivel de la limitación. Yo, por ejemplo, acá puedo ofrecerles un ejemplo bien claro. Supongamos que en un determinado lugar, en una determinada vecindad, alrededor de 4 manzanas, se han producido constantes robos, constantes atracos. Los vecinos preocupados le han solicitado a la municipalidad respectiva que les autorice poner una medida de seguridad, en este caso un enrejado. Bueno, de hecho tienen que tramitar, porque tampoco puede ser aceptable de que los propios vecinos se enrejen por sí ante sí. Eso no es aceptable. Primero tienen que solicitar autorización municipal. Procedida la autorización, viene el factor que nos interesa, el tipo de mecanismo. Supongamos que estos vecinos han decidido enrejar sus 4 manzanas y han colocado una entrada y una salida. Pero ¿qué ocurre? En la entrada y en la salida, las puertas no están abiertas. Las puertas están con candado.
y la llave de los respectivos candados solamente la tienen en exclusiva los habitantes o los residentes del perímetro desenrejado. La pregunta de oro e inmediata sería la siguiente: ¿ese enrejado es adecuado o respetuoso de los derechos fundamentales? La respuesta es esta: no, no es adecuado. ¿Y por qué? Porque una cosa es la autorización de una medida de seguridad y otra cosa es el apoderamiento de las calles, como aquí ha ocurrido. Una cosa es de que yo ponga un mecanismo de seguridad o de control o de vigilancia, y otra cosa es que yo diga, acá nadie ingresa más que yo que vivo en esta zona. Eso no es aceptable. Que sería muy distinto al caso de si el enrejado cambia de configuración. La entrada y la salida no están cerradas, no están con llave, sino que en cada una de ellas, entrada y salida, hay un vigilante. Y el vigilante lo que hace no es impedir el ingreso, sino únicamente verificar quiénes ingresan. Ese mecanismo de seguridad sería perfectamente legítimo, sería idóneo, porque está respetando los derechos fundamentales, no está privando la libertad de tránsito, no está significando un apoderamiento de las calles. Entonces la discusión que hace la jurisprudencia es: yo puedo aceptar que a nombre de un bien jurídico de relevancia se limite un derecho, pero lo que no puedo aceptar es de que esa limitación sea abusiva, porque si es abusiva, evidentemente sí devendrá en absolutamente inconstitucional, en absolutamente carente de razonabilidad. Correcto. Finalmente, así como de el elemento límites se habla por último de uno de los elementos de mayor trascendencia en la teoría general de los derechos fundamentales. Estamos hablando del elemento denominado contenido esencial. ¿Qué cosa es el contenido esencial? En realidad el contenido esencial es la parte básica del derecho. Su nombre casi nos lo indica. Todo derecho, en rigor, tiene diversos contenidos, pero hay algo que lo hace reconocible al derecho, hay algo que le confiere identidad propia, hay algo que le da, podríamos decir, ¿no es cierto?, esencia al derecho. Si quisiéramos graficar un derecho, lo podríamos hacer así, a la manera de un círculo. Pero un derecho no solamente es entendido a la manera de un círculo, sino en rigor graficado con dos partes bastante definidas, bastante claras. A este círculo, donde encontramos un círculo grande y un círculo mucho más pequeño al medio, lo podemos dividir de esta manera. Esto que ustedes ven acá puede ser definido, y de hecho lo hace la doctrina, como contenido disponible. Y esto que ustedes ven en el medio, que es todavía mucho más pequeño, es el llamado contenido esencial. Para que me entiendan, el contenido esencial es la parte básica del derecho. Y es tan básica que además es de naturaleza indisponible. Es decir, nadie la puede tocar, nadie la puede desnaturalizar, nadie la puede transgredir. Es más, ya hemos dicho que existen límites a los derechos fundamentales. Pues bien, la potestad de limitación de los derechos fundamentales, bien que legítima, nunca puede ingresar al contenido esencial. ¿Saben dónde puede ingresar la potestad de limitación? Puede ingresar al llamado contenido disponible. Si yo quiero limitar un derecho, ingresaré a esta parte. Y allí desarrollaré los límites que considere pertinentes. Dentro del llamado contenido disponible, porque como su nombre lo indica, es disponible, es de acceso. Y acá puedo crear restricciones. Pero si en el ejercicio de mi potestad de limitación ingreso aquí al contenido esencial, ya no estaría limitando el derecho. Literalmente lo estaría destruyendo, lo estaría vaciando de entidad propia, le estaría quitando su esencia, lo estaría volviendo un derecho carente de todo efecto práctico. Literalmente hablando, lo estaría destruyendo, aniquilando. Entonces, tomen bien en cuenta el siguiente detalle: el contenido esencial no se toca. Pueden haber casos en la vida práctica de intentos de ingreso al contenido esencial, sí pueden haber, correcto. Y para ir finalizando les voy a contar por lo menos un par de hipótesis que se me ocurre, una ficticia y otra real. Imaginemos que, por ejemplo, el Poder Judicial, a través de una circular, a través de una directiva emitida por la Corte Suprema, decide que a partir del día de mañana, las demandas de alimentos, para ser aceptadas, tramitadas o admitidas, requieren la presentación de un arancel o tasa judicial equivalente a la suma, qué sé yo, de 1.000 soles. Es decir, de aquí en adelante, si yo quiero presentar una demanda de alimentos, debo presentar una tasa judicial
de 1000 soles, si no, no me acepta mi demanda de alimentos, ¿qué plantearía? Plantearía un problema de limitación excesiva al derecho, y no de cualquier limitación, sino de un vaciamiento abierto de su contenido esencial. Y les explico por qué. Nadie está diciendo que las tasas judiciales sean inconstitucionales. Están permitidas, porque ustedes saben que la justicia suele ser onerosa. La justicia gratuita suele ser la penal, la constitucional, pero la justicia privada, la justicia civil, que ustedes conocen bien, es justicia onerosa. Por eso, por ejemplo, presentar una demanda ordinaria cuesta un monto de dinero. Tramitar, qué sé yo, una inspección ocular cuesta dinero. En general, tramitar cualquier tipo de medio probatorio, ¿no?, o ciertos tipos de medios probatorios implica pues el pago de una determinada tasa judicial. Eso no está mal. Pero el caso de las demandas de alimentos es muy especial. ¿Quiénes suelen plantear demandas de alimentos? Quienes precisamente requieren los alimentos, quienes están en una condición económica sensible. Precisamente porque están en una condición económica sensible, podría ser aceptable que se les exija una tasa mínima para costear su demanda de alimentos. Pero colocar una tasa de 1000 soles, ¿qué cosa es lo que produciría? ¿Qué cosa generaría? Que en la práctica no puedan presentar demandas de alimentos quienes precisamente más lo necesitan, quienes están en condiciones económicas sensibles. Con lo cual, el tema de los alimentos se convertiría solamente en un privilegio de unos cuantos. Consecuencia de ello, es evidente que el intento de haber querido imponer esta hipotética, ¿no es cierto?, tasa judicial, ¿no?, equivalente a 1000 soles, supondría no simplemente limitar un derecho, sino evidentemente desnaturalizarlo en su eficacia práctica, convertirlo en un derecho carente de todo tipo de efectividad, nulo desde el punto de vista real. Muy bien, si este ejemplo lo han entendido de esa manera, lo que quiero decirles en el fondo es lo siguiente. Si el contenido esencial jamás puede ser limitado, eso significa en la práctica aceptar que la potestad de limitación de un derecho fundamental a su vez se encuentra limitada. ¿Eso qué significa? En pocos términos significa, y sin que esto signifique un juego de palabras, que hay un límite a los límites a los derechos fundamentales. ¿Puedo limitar un derecho fundamental? Sí, pero en esta tarea de limitar ese derecho fundamental nunca puedo obrar como me da la gana. En mi potestad de limitación también me encuentro limitado, con lo cual el límite a los límites a los derechos fundamentales vendría representado por el llamado contenido esencial. Entender adecuadamente esta premisa evidentemente permite excluir aquellos casos en los cuales estamos hablando de un límite legítimo, de un abuso grotesco que finalmente termine destruyendo los derechos fundamentales o simplemente convirtiéndolos en objeto impracticable. Ahí nos quedamos.